Escondida en los jardines de una mansión, una niña mendiga vio cómo un niño rico en silla de ruedas caía a una piscina. Su decisión de salvarlo, en lugar de huir, cambió 2 vidas para siempre. El sol de la tarde caía como plomo fundido sobre los jardines perfectamente cuidados de la finca de los Vargas. Era un calor húmedo, pegajoso, que hacía que el aire brillara sobre el césped cortado con precisión milimétrica. Para Lía, escondida detrás de un denso seto de bugambillas, el calor era solo una molestia más, en una vida construida sobre ellas. Su principal preocupación era el rugido furioso de su estómago, un león enjaulado que llevaba demasiado tiempo sin ser alimentado. Tenía 10 años, aunque su cuerpo menudo y sus ojos, demasiado viejos para su rostro, sugerían una edad mucho más antigua o quizás ninguna en absoluto. Era una veterana de la supervivencia, una experta en el arte de volverse invisible. Desde su escondite, la mansión se alzaba como un monstruo de mármol y cristal. Era blanca, impecable, con columnas que parecían sostener el cielo y ventanales tan grandes que reflejaban las nubes perezosas que flotaban arriba. Lía había aprendido que lugares como este eran fortalezas de abundancia. Detrás de esos muros, la comida no se acababa, se tiraba. Las sobras de una sola cena en esa casa podrían alimentarla durante una semana. Su plan era simple: esperar a que la noche cayera, encontrar los cubos de basura de la cocina y reclamar el tesoro que sin duda contendrían. Era un ritual peligroso, pero el hambre era un amo más temible que cualquier guardia de seguridad. Llevaba casi 1 hora inmóvil, observando. El único signo de vida era un niño sentado junto a la piscina. Estaba en una silla de ruedas cromada que brillaba dolorosamente bajo el sol. Lía lo había visto antes en sus breves incursiones. Nunca hablaba con nadie, nunca sonreía. Solo se sentaba allí, con un libro en su regazo que rara vez leía, mirando el agua como si contuviera las respuestas a preguntas que nadie se había molestado en hacerle. Llevaba ropa cara, una camisa blanca impecable y pantalones cortos de color beige. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Parecía una muñeca de porcelana, hermosa y frágil. Lía sintió una punzada de algo que no era hambre ni miedo. Era una extraña forma de compasión. A pesar de la ropa, la casa y la silla reluciente, el niño parecía tan solo como ella. Su nombre era Mateo, aunque Lía no lo sabía. Para ella, él era solo el niño triste de la casa grande. Observó cómo una ligera brisa jugaba con las páginas de su libro. El niño no pareció notarlo. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano. La silla de ruedas estaba peligrosamente cerca del borde de la piscina. Lía frunció el ceño. Era una estupidez dejarlo así. ¿No había nadie cuidándolo? Miró a su alrededor. No había ni un alma. Los jardineros se habían ido. Las doncellas debían estar dentro, preparando la cena. El silencio era pesado, solo roto por el canto de las cigarras y el suave murmullo del sistema de filtrado de la piscina. Entonces, sucedió. Sucedió tan rápido que el cerebro de Lía apenas pudo procesarlo. Una ráfaga de viento más fuerte que las anteriores golpeó el libro abierto de Mateo, convirtiéndolo en una vela improvisada. El libro se cerró de golpe con un ruido sordo, asustando al niño. Su mano se movió bruscamente para sujetarlo, y ese pequeño movimiento fue suficiente. La silla de ruedas, que debía tener los frenos desactivados, se desequilibró. Una de las ruedas delanteras se deslizó sobre el borde pulido del mármol. Durante una fracción de segundo, el tiempo pareció congelarse. La silla se inclinó, suspendida en un ángulo imposible entre la seguridad y el desastre. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y terror puro. No gritó. Quizás no tuvo tiempo, o quizás la soledad le había robado la voz. Luego, la gravedad reclamó su premio. Con un chapoteo violento y repugnante, la silla y el niño cayeron al agua. El corazón de Lía se detuvo. Por un instante, el pánico la paralizó. ¡Corre!, le gritó una parte de su cerebro, la parte que la había mantenido viva todos esos años. «¡Nadie te ha visto! Si te encuentran aquí, te acusarán de algo. ¡Corre y no mires atrás!». Pero sus pies no se movieron. Todo lo que podía ver era la imagen de la silla de ruedas hundiéndose, arrastrando al niño con ella. Vio burbujas subir a la superficie, una lucha silenciosa bajo el agua azul e indiferente.
El niño triste se estaba ahogando. Y en ese momento, otra voz, una voz más antigua y profunda, una voz que sonaba sospechosamente como la de su madre, gritó más fuerte que el pánico. Nunca le des la espalda a alguien que se está ahogando. Lía, nunca. No lo pensó más. Salió disparada de su escondite, sus pies descalzos y sucios golpeando el césped suave. No se detuvo en el borde. Saltó. El agua fría fue un shock brutal, robándole el aliento. Por un momento, la desorientación la consumió. Abrió los ojos bajo el agua y el cloro le quemó como fuego. Vio la forma oscura de la silla de ruedas en el fondo, a unos 2 metros de profundidad, y vio al niño, Mateo, luchando débilmente, sus brazos y piernas enredados en el metal. Sus ojos estaban cerrados, su rostro pálido. La adrenalina inundó su cuerpo. Nadó hacia abajo, sus pulmones ardiendo. La silla era increíblemente pesada. Trató de empujarla, de levantarla, pero era inútil. El niño estaba atrapado. Su cinturón de seguridad. Se dio cuenta de que el cinturón que lo mantenía seguro en tierra firme era ahora su sentencia de muerte. Con los dedos entumecidos, buscó a tientas la hebilla. Era un mecanismo complicado, diseñado para adultos. Luchó contra él, sus uñas raspando el plástico. El aire se le acababa. Puntos negros bailaban ante sus ojos. Empujó con toda su desesperación, sintiendo que sus pulmones iban a estallar. Justo cuando pensaba que iba a desmayarse, sintió un clic. La hebilla se soltó. Agarró a Mateo por debajo de los brazos. Era más pesado de lo que parecía, un peso muerto y lánguido. Usando sus últimas fuerzas, pateó hacia la superficie, rompiendo el agua con una bocanada de aire desesperada. Tosió, escupió agua, pero no lo soltó. Sujetó su cabeza, manteniéndola fuera del agua, y empezó a nadar torpemente hacia la escalera más cercana. Cada brazada era una agonía. Sus músculos gritaban. El cuerpo de Mateo era una carga terrible. Finalmente, sus dedos tocaron el acero frío de la escalera. Con un esfuerzo sobrehumano, logró subir el primer peldaño, arrastrando a Mateo con ella. Luego el segundo. Finalmente, se derrumbó en el borde de la piscina, arrastrando al niño inconsciente fuera del agua. Yacía allí, jadeando, con el corazón martilleando contra sus costillas como un prisionero tratando de escapar. Mateo no se movía. Su rostro tenía un tinte azulado. El pánico volvió a apoderarse de Lía. No respira. Recordó haber visto en una vieja televisión en un escaparate a gente haciendo algo, empujando el pecho de alguien. Puso sus manos pequeñas sobre el pecho de Mateo y empujó 1, 2, 3 veces, usando todo su peso corporal. «Vamos», jadeó. «Respira, niño triste, respira». En el cuarto empujón, Mateo convulsionó. Un torrente de agua salió de su boca y tosió violentamente, un sonido ronco y doloroso. Sus ojos se abrieron de golpe y aspiró aire con un gemido tembloroso. Se giró de lado, tosiendo más agua. Estaba vivo. Lía se desplomó hacia atrás, temblando incontrolablemente. Una mezcla de alivio y agotamiento tan intensa que casi la hizo vomitar. Fue en ese preciso instante cuando el mundo volvió a la vida. «Mateo». La voz era un grito agudo, lleno de pánico. Una mujer corría hacia ellos desde la casa. Era alta y delgada, vestida con un elegante vestido de lino. Era Elena, la madre de Mateo. Detrás de ella venían 2 doncellas con uniformes grises y finalmente un hombre alto, de cabello canoso en las sienes y un rostro que parecía tallado en hielo. Ricardo Vargas, el dueño de todo. Elena cayó de rodillas junto a su hijo, ignorando completamente a Lía. «Mateo, mi amor, ¿qué ha pasado? Dios mío, estás empapado», lo acunó, sus manos temblorosas recorriendo su rostro. Ricardo Vargas se detuvo a unos metros, su mirada barriendo la escena con una rapidez calculadora. Vio a su hijo, mojado y temblando. Vio la silla de ruedas en el fondo de la piscina. Y luego, sus ojos se posaron en Lía. Se detuvieron en ella con la frialdad de un bisturí. Vio su ropa andrajosa, sucia y empapada. Vio su cabello enmarañado pegado a su rostro. Vio la suciedad bajo sus uñas. No vio a una salvadora. Vio un problema. Vio una intrusa. «¿Quién eres tú?», preguntó. Su voz no era alta, pero tenía un filo que cortaba el aire.
¿Y qué demonios estás haciendo en mi propiedad? Lía se encogió. El león de su estómago fue reemplazado por un nudo de hielo. Yo lo vi caer, susurró, su voz apenas audible. La silla. Se fue al agua. Yo lo saqué. Ricardo no pareció escucharla. Sus ojos se entrecerraron. ¿Lo empujaste?, espetó. La acusación flotaba en el aire, venenosa y absurda. ¡No!, gritó Lía, la injusticia dándole una repentina oleada de fuerza. ¡Lo salvé! Se estaba ahogando. Una de las doncellas, una mujer mayor con rostro amable, intervino tímidamente. Señor, la niña dice la verdad. Mire, el niño está respirando. Ella lo sacó. Ricardo la fulminó con la mirada, y la mujer retrocedió como si la hubieran golpeado. Su atención volvió a Lía. No me importa lo que digas. Eres una intrusa. Seguramente estabas intentando robar algo. ¡Seguridad!, gritó hacia la casa. Ricardo, por favor, suplicó Elena, sin levantar la vista de Mateo. El niño está bien. Eso es lo que importa. Luego nos ocuparemos de esto. ¿Ocuparnos de esto?, replicó él, su voz subiendo de tono. Esta criatura estaba al acecho en nuestra casa, Elena. ¿Quién sabe qué intenciones tenía? Podría haberle hecho daño a Mateo. Fue entonces cuando una vocecita débil pero clara se abrió paso. No, papá. Todos se giraron. Mateo estaba sentado, apoyado en el brazo de su madre. Temblaba, pero sus ojos estaban fijos en su padre, y en ellos, por primera vez, había una chispa de desafío. Ella no me empujó, continuó Mateo, su respiración todavía entrecortada. La silla se cayó. Yo no podía salir. Ella saltó. Me salvó. Hizo una pausa, tomando aire. Luego miró a Lía, y sus ojos se encontraron por primera vez. No había tristeza en ellos ahora, solo una inmensa y silenciosa gratitud. Ella me salvó, papá. El silencio que siguió fue más pesado que antes. La palabra de Mateo era ley en esa casa, no por amor, sino porque su frágil salud era la pieza central del universo de los Vargas. Ricardo parecía un hombre que acababa de recibir un puñetazo en el estómago. Su mandíbula se tensó. Estaba atrapado. Acusar a la salvadora de su hijo era imposible, pero la idea de que una niña de la calle hubiera penetrado en su fortaleza y se hubiera convertido en la heroína del día era insoportable para su orgullo. Muy bien, dijo finalmente, con la voz forzada. Miró a la doncella mayor. Consuelo, lleva al niño adentro. Llama al doctor Ramírez, que lo revise inmediatamente. Luego, sus ojos helados volvieron a clavarse en Lía. En cuanto a ti, Lía se preparó para lo peor. Esperaba que la echara, que llamara a la policía. Esperaba gritos y amenazas. «Papá», dijo Mateo de nuevo, mientras Consuelo intentaba ayudarlo a levantarse. «No la eches». Ricardo se giró hacia su hijo. «¿Qué has dicho?» «¡Que no la eches!», repitió Mateo, con más fuerza esta vez. «Ella me salvó. No puedes echarla. No es justo». Ricardo parecía a punto de explotar. Su rostro se enrojeció. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas, y menos de su hijo enfermo. Pero vio la mirada de Elena, suplicante. Vio la expresión obstinada en el rostro de Mateo. Y sobre todo, pensó en el escándalo. La historia de una niña mendiga que salva al heredero de los Vargas mientras la familia estaba ausente, y luego es echada a la calle. Los periódicos se darían un festín. Su reputación, que valoraba por encima de todo, quedaría manchada. Tomó una respiración profunda, luchando por el control. «Nadie la va a echar. Esta noche», dijo, escupiendo las palabras. Miró a la otra doncella, una chica más joven. «Teresa, lleva a esta niña al cuarto de servicio junto a la lavandería. Dale algo seco para que se ponga y algo de comer. Que no salga de allí. Mañana por la mañana nos ocuparemos de ella». La orden era clara. No era un gesto de gratitud. Era un encarcelamiento temporal. Lía no era una invitada. Era una pieza de un problema que sería manejado por la mañana. Teresa se acercó a Lía con cautela, como si temiera contagiarse de pobreza. «Ven conmigo», dijo en voz baja. Lía se levantó, sus piernas temblorosas. Miró por última vez a Mateo, que era llevado hacia la casa. Él la miraba por encima del hombro de Consuelo, con una expresión que ella no pudo descifrar. Luego miró a Ricardo Vargas,
que la observaba con un odio apenas disimulado. En ese momento, Leah no se sentía como una heroína. Se sentía como un ratón atrapado en una jaula de oro, esperando a que el dueño decidiera qué hacer con él. Mientras seguía a Teresa hacia las entrañas de la enorme mansión, un escalofrío recorrió su espalda. Un escalofrío que no tenía nada que ver con su ropa mojada. Había salvado una vida, pero tenía la terrible sensación de que acababa de perder la suya. La puerta del área de servicio se cerró detrás de ella con un clic suave, pero para Leah sonó tan fuerte y definitivo como el cerrojo de una celda. El cuarto de servicio era una caja de cemento sin ventanas en las profundidades de la mansión. Tenía el olor húmedo de la ropa sucia y el zumbido constante de un congelador cercano. Teresa le había dado un uniforme viejo de doncella, demasiado grande para ella, y un plato de estofado que Leah devoró en segundos, sin apenas saborearlo. Luego, la dejó sola, cerrando la puerta con llave desde fuera. El sonido del cerrojo confirmó sus peores temores. Era una prisionera. Se acurrucó en el catre estrecho, el único mueble en la habitación, y trató de entender la vorágine de las últimas horas. El miedo era un sabor metálico en su boca. El hombre, Ricardo, la odiaba. Podía verlo en sus ojos. La veía como una alimaña que se había colado en su paraíso estéril. Mañana se desharía de ella. Quizás la entregaría a la policía, acusándola de allanamiento. O quizás simplemente la llevaría lejos y la abandonaría en algún lugar del que no pudiera volver. El agotamiento finalmente la venció, y cayó en un sueño intranquilo, lleno de agua fría y ojos helados que la juzgaban. Se despertó horas después por un suave golpeteo en la puerta. Se sentó de golpe, con el corazón desbocado. «¿Hola?», susurró una voz. Leah no respondió. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. «Soy yo, Mateo», se acercó a la puerta. «¿Cómo? Consuelo me trajo», dijo la voz al otro lado. «Le dije que quería darte las gracias. Papá está furioso, pero mamá dijo que estaba bien». Hubo una pausa. «Le robé la llave a Teresa de su delantal. Está durmiendo». Leah oyó el sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió una rendija, revelando a Mateo en una silla de ruedas diferente, más pequeña, de interior. Llevaba un pijama de seda azul. «¿Puedo pasar?», preguntó. Leah asintió, demasiado sorprendida para hablar. Él entró en la pequeña habitación, que parecía aún más pequeña con la silla de ruedas dentro. El contraste entre su pijama de seda y el uniforme raído de Leah era casi cómico. «Gracias», dijo Mateo en voz baja, sin mirarla directamente. Sus manos jugueteaban con el borde de su manta. «De verdad, me salvaste la vida». «De nada», respondió Leah, sentándose de nuevo en el catre. «Mi papá él es así», dijo Mateo, como si se disculpara por el universo entero. «No le gusta cuando las cosas no están en orden, y tú eres diferente». «Soy pobre», dijo Leah con una franqueza que no pretendía ser acusadora, solo una declaración de hechos. Mateo finalmente la miró. «Yo también», dijo. Leah frunció el ceño. «¿Tú? Vives aquí». «Tengo muchas cosas», asintió Mateo, «pero no tengo nada. No tengo amigos. Mamá siempre está triste o asustada. Y papá tiene reuniones. Siempre tiene reuniones. A veces no lo veo en días enteros. Solo me siento junto a la piscina y leo, o finjo que leo». La confesión salió de él en un torrente, como si hubiera estado contenida por un dique durante años. «Es la primera vez que alguien salta por mí». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Dos soledades que se reconocían mutuamente en la habitación más fea de la casa más hermosa. «¿Por qué estabas en mi jardín?», preguntó Mateo, su curiosidad superando su timidez. «Tenía hambre», admitió Leah. «A veces la gente rica tira comida muy buena». La expresión de Mateo cambió. El concepto de tener que buscar comida en la basura era tan ajeno a él como la idea de volar. «¿No tienes casa?», Leah negó con la cabeza. «Mi mamá murió el año pasado. No tengo a nadie más». Su voz era plana, desprovista de autocompasión. Era su realidad, tan simple y tan dura como eso. «Lo siento», dijo Mateo. Y en su voz, Leah escuchó una sinceridad que nunca había oído en nadie más. Hablaron durante lo que parecieron horas. Mateo le habló de sus tutores, que venían y se iban, de los médicos con sus miradas serias,
de su anhelo de ir a una escuela normal con otros niños. Lía le habló de las calles, de los lugares seguros para dormir, de la amabilidad inesperada de algunos extraños y la crueldad predecible de otros. Le habló de su madre, que le había enseñado a leer con trozos de periódicos viejos y le había prometido que un día tendrían una pequeña casa con un jardín. «Mi papá te va a echar por la mañana», dijo Mateo de repente, la dura realidad interrumpiendo su burbuja secreta. «Lo oí hablando con mi mamá. Dijo que te dará dinero y se asegurará de que nunca vuelvas». «No quiero su dinero», dijo Lía, con un orgullo feroz. «Lo sé», dijo Mateo, «pero él piensa que todos quieren su dinero. Cree que puede comprarlo todo». Se inclinó hacia adelante en su silla. «No te vayas». La petición la tomó por sorpresa. «¿Qué? Quédate», suplicó. «Podemos ser amigos, en secreto. Puedo pedirle a Consuelo que te traiga comida. Puedes esconderte en la casa del jardín. Nadie va nunca allí, por favor». La desesperación en su voz era palpable. Lía lo miró. Al niño rico que le pedía a la niña pobre que se quedara. Era una locura. Era peligroso. Ricardo Vargas la destruiría si la encontraba. Pero entonces miró los ojos de Mateo y vio el mismo terror a la soledad que ella sentía cada noche. Por primera vez en un año, alguien la necesitaba. Alguien la veía. «De acuerdo», susurró. «Lo intentaré». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como ver salir el sol. «Mañana por la mañana», dijo rápidamente, su mente trabajando en un plan. «Cuando mi papá te llame a su despacho, acepta el dinero. Dile que te irás. Pero en lugar de salir por la puerta principal, ve hacia los jardines traseros. Te esperaré cerca del viejo roble». A la mañana siguiente, todo sucedió como Mateo había predicho. Teresa la despertó, le dio un trozo de pan y la escoltó a través de pasillos interminables y silenciosos hasta el despacho de Ricardo Vargas. La habitación era oscura, revestida de madera y cuero, y olía a dinero y poder. Ricardo estaba sentado detrás de un escritorio del tamaño de una barca, con un cheque en la mano. «Supongo que dormiste bien», dijo, sin una pizca de calidez. Lía no respondió. «Ayer salvaste a mi hijo», continuó, como si leyera un informe de negocios. «Y por eso te seré generoso». Empujó el cheque sobre el escritorio. «Esto debería ser suficiente para que empieces una nueva vida en otro lugar, lejos de aquí. Quiero que lo tomes y te vayas. Si alguna vez te vuelvo a ver en esta propiedad o en cualquier lugar cerca de mi familia, te garantizo que las consecuencias serán mucho menos agradables». Lía miró el cheque. La cantidad escrita en él tenía tantos ceros que le mareaba. Podría haber vivido durante años con ese dinero. Podría haber cumplido la promesa de su madre. Pero al mirar el rostro duro y despectivo de Ricardo, supo que aceptar ese cheque sería como vender el único acto puro que había hecho en su vida. Y sería traicionar a Mateo. Cogió el cheque. Ricardo esbozó una sonrisa de suficiencia, el tipo de sonrisa que decía, «Lo sabía». «Gracias», dijo Lía, su voz apenas un murmullo. «Teresa te acompañará a la salida», dijo él, despidiéndola con un gesto de la mano, ya cogiendo el teléfono para su siguiente llamada de negocios. Pero Lía no fue con Teresa. Tal como Mateo le había indicado, en un momento de distracción, se deslizó por un pasillo lateral y salió por una puerta de servicio que daba a los jardines. Su corazón latía con fuerza. Era una fugitiva en su propia historia. Corrió, agachada detrás de los setos, hasta que vio el viejo roble en la distancia. Mateo estaba allí, esperándola, con una pequeña mochila en su regazo. «Funcionó», dijo él, exultante. Lía le entregó el cheque. Él lo miró y luego a ella, confundido. «Rómpelo», dijo Lía. «¿Qué? Pero Lía, esto es... No quiero su dinero sucio», insistió ella. «Lo salvé porque era lo correcto, no por una recompensa». Mateo la miró con admiración. Con cuidado, rompió el cheque en pedazos pequeños y los dejó caer al suelo. «La casa del jardín está por allí», dijo, señalando. «Consuelo te dejó algo de comida y mantas. Nadie sabrá que estás allí. Nos veremos esta noche». Y así comenzaron los días de secretos. Lía vivía en la vieja y polvorienta casa del jardín, un refugio sorprendentemente acogedor. Durante el día se escondía, leyendo los libros que Mateo le traía. Por la noche,
Él se escapaba y se encontraban. Hablaban de todo y de nada. Jugaban a las cartas con una baraja vieja que Lía encontró. Mateo le enseñó ajedrez. Lía le enseñó a identificar las constelaciones. Por primera vez en sus vidas, ninguno de los dos se sentía solo. Lía vio a un Mateo diferente. Uno que reía, que hacía bromas, que soñaba con ser astrónomo. Y Mateo vio en Lía no a una mendiga, sino a la persona más valiente e inteligente que había conocido. Pero su idilio secreto no podía durar. Ricardo Vargas no era un hombre que dejara cabos sueltos. A pesar de la seguridad de Lía de que se había ido, la ausencia del cheque cobrado en sus cuentas bancarias lo inquietaba. Era una anomalía, un dato que no cuadraba en su mundo ordenado. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, algo que hacía por costumbre, no por sospecha, vio algo. Una pequeña figura moviéndose en el borde del encuadre, cerca de la casa del jardín. Retrocedió la cinta, acercó la imagen, y su sangre se heló. Era ella, la mocosa. No se había ido. La furia que sintió fue volcánica. No solo lo había desafiado, sino que lo había engañado. Lo había hecho parecer un tonto en su propia casa. Pero la furia fue rápidamente reemplazada por un cálculo frío. Echarla ya no era suficiente. Tenía que destruirla. Tenía que convertirla en un ejemplo tan terrible que nadie más se atreviera a cruzarse en su camino. Se pasó la noche investigando. Con unas pocas llamadas a sus contactos, a personas que le debían favores, consiguió lo que buscaba. Un informe policial. Un nombre. María Jiménez. Una mujer sin hogar que había muerto de neumonía un año atrás en un hospital público. La mujer tenía una hija, una niña de 9 años llamada Lía, que había desaparecido del sistema de servicios sociales poco después. Pero fue el siguiente detalle el que hizo que Ricardo sonriera por primera vez en días. Antes de acabar en la calle, María Jiménez había sido arrestada varias veces por pequeños hurtos en tiendas. Robaba comida, medicinas para su hija. Eran delitos de desesperación, pero en un informe oficial, la palabra era la misma: ladrona. Lo tenía. Tenía el arma que necesitaba. La hija de una ladrona. La manzana no cae lejos del árbol. Era la narrativa perfecta. La mañana siguiente, llamó a su jefe de seguridad. «Quiero que vigiles la casa del jardín», ordenó. «Quiero pruebas, fotos, vídeos. Quiero saber cada movimiento que hace esa niña. Y quiero que instales una cámara en la habitación de mi hijo». La petición era monstruosa, una invasión total de la privacidad de su propio hijo. Pero a Ricardo no le importaba. La guerra había sido declarada, y él nunca perdía. Lía y Mateo no sabían nada de la tormenta que se estaba gestando. Esa noche, mientras compartían una manzana que Consuelo le había dado a Lía, se sentían como los reyes de su pequeño mundo secreto. «Ojalá pudiera quedarme aquí para siempre», dijo Lía, mirando las estrellas a través de la sucia ventana de la casa del jardín. «Quizás puedas», respondió Mateo, con un optimismo que había aprendido de ella. «Quizás mi padre se olvide de ti. Quizás podamos ser amigos para siempre». Pero en la casa principal, Ricardo Vargas estaba mirando un monitor, observando a los dos niños reír juntos. Su rostro era una máscara de odio frío. «Para siempre es mucho tiempo, pequeña rata», susurró a la pantalla. «Y el tuyo está a punto de terminar». Tenía su plan, y era cruel, metódico y absolutamente infalible. Iba a aplastar a la niña que se había atrevido a salvar a su hijo. La ofensiva de Ricardo Vargas comenzó 2 días después, no con un grito, sino con un susurro venenoso. La primera salva se disparó en forma de llamada telefónica a un viejo amigo suyo, editor de uno de los tabloides más sensacionalistas de la ciudad. Ricardo le contó una historia cuidadosamente elaborada, una versión de los hechos teñida de preocupación paternal y justa indignación. Habló de una joven delincuente con un historial familiar de criminalidad que se había infiltrado en su propiedad, que había orquestado una situación para parecer una heroína y que ahora estaba manipulando a su hijo, un niño vulnerable y enfermo, para su propio beneficio. Pintó a Lía no como una salvadora, sino como una depredadora. El editor, oliendo una historia que vendería miles de ejemplares, prometió investigar el asunto con la máxima prioridad. Mientras tanto, en la mansión, Ricardo preparó la segunda fase de su trampa. Una mañana,
Mientras Elena estaba en una de sus raras salidas a un almuerzo de caridad, Ricardo entró en la habitación de su esposa. Abrió su joyero y sacó un collar de diamantes, una pieza ostentosa que Elena rara vez usaba. Con guantes de látex, caminó sigilosamente por los jardines hasta la casa del jardín. Sabía, por las grabaciones de las cámaras, que Lía no estaba allí. Estaba en su escondite habitual en un denso bosquecillo, esperando que pasaran las horas más activas del día. Entró en el pequeño y polvoriento refugio de Lía y escondió el collar debajo del delgado colchón del catre. El escenario estaba listo. Esa tarde, la calma se rompió. Elena regresó de su almuerzo y, como Ricardo había instruido, fue a ponerse el collar para una cena esa noche. El grito que dio al encontrar el joyero vacío fue exactamente lo que Ricardo esperaba. Corrió al despacho de su marido, con el pánico en los ojos. «¡Ricardo! ¡El collar de diamantes! ¡Ha desaparecido!». Ricardo fingió sorpresa, luego una creciente sospecha. «Cálmate, Elena. Seguramente está en algún sitio». «¿Estás segura de que no lo moviste?». «Claro que estoy segura. Estaba aquí esta mañana. Alguien ha entrado en la casa. Tenemos un ladrón». Ricardo dejó que el pánico de su esposa creciera durante unos minutos antes de asestar el golpe. «Quizás el ladrón nunca se fue», dijo, con una voz grave y ominosa. La confusión en el rostro de Elena era exactamente lo que él quería. La llevó a su despacho y le mostró las grabaciones. Las imágenes de Lía y Mateo, riendo juntos en secreto. La cara de Elena pasó de la confusión al shock y luego a una profunda herida. «¿Ha estado aquí todo este tiempo?», susurró. «Sí», dijo Ricardo, su voz cargada de una falsa tristeza. «Nos ha estado engañando a todos. Se aprovechó de la bondad de Mateo y ahora nos ha robado». Hizo una pausa dramática. «Voy a llamar a la policía». Mientras tanto, Lía y Mateo estaban en su mundo. Mateo le estaba leyendo un pasaje de La isla del tesoro, sus voces llenando la pequeña casa del jardín. De repente, la puerta se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad corpulentos entraron, seguidos por un Ricardo de rostro pétreo. Lía saltó sobre sus pies, su corazón martilleando contra sus costillas. Mateo gritó de sorpresa. «¿Qué está pasando?», preguntó Mateo, su voz temblando. «Lo que está pasando, hijo, es que estás siendo protegido de una criminal», dijo Ricardo fríamente. Miró a Lía con desprecio. Se acabó el juego. Luego se dirigió a uno de los guardias. «Registren este lugar. Busquen el collar de mi esposa». El guardia se acercó al catre y después de una breve y teatral búsqueda, levantó el colchón. El collar de diamantes brilló bajo la luz polvorienta. Lía ahogó un grito. Era imposible. Ella nunca había visto esa joya en su vida. «Yo no lo hice», gritó, mirando a Mateo, buscando desesperadamente que la creyera. «Te lo juro, Mateo, es una trampa». Mateo miraba el collar, luego a su padre, luego a Lía. Su rostro era una máscara de confusión y horror. «Papá, ella no haría eso», comenzó. «¡Silencio, Mateo!», rugió Ricardo. «Has sido engañado. Esta niña es una ladrona, igual que su madre. Llévensela». Los guardias agarraron a Lía por los brazos. Ella luchó, pateó, gritó. «No, Mateo, créeme, por favor». «Lía», gritó Mateo, intentando mover su silla de ruedas hacia ella, pero el otro guardia se lo impidió. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, y en los de Lía, él vio una desesperación tan pura que le partió el alma. Luego, la arrastraron fuera, sus pies descalzos dejando surcos en el polvo. La policía ya estaba esperando en la casa principal. Eran 2 oficiales, un hombre mayor y una mujer joven, que escuchaban la historia de Ricardo con seriedad. Cuando los guardias trajeron a Lía, ella era un desastre de lágrimas y tierra. Las pruebas parecían abrumadoras. La niña sin hogar, encontrada en la propiedad, con la joya robada escondida entre sus escasas pertenencias. La oficial joven, cuyo nombre era Ramírez, se arrodilló frente a Lía. Su mirada era profesional, pero no del todo fría. «¿Es tuyo este collar, cariño?», preguntó en voz baja. «No, nunca lo había visto», sollozó Lía. «Él lo puso ahí. El señor Vargas. Es una trampa». Ricardo soltó una risa amarga. «Patético. Ahora inventa historias. Oficial,
El historial de esta niña habla por sí mismo. Su madre era una ladrona conocida. Es trágico, pero predecible. La palabra madre fue como una bofetada para Lía. Dejó de luchar. Un entumecimiento frío se apoderó de ella. Se dio cuenta de la crueldad perfecta del plan. No solo la estaban acusando, estaban profanando la memoria de su madre para hacerlo. Mientras tanto, al día siguiente, el tabloide llegó a los kioscos. En la portada, una foto granulada de Lía, tomada con un teleobjetivo, la hacía parecer furtiva y maliciosa. El titular era enorme y sensacionalista. Heroína o víbora, la niña de la calle que engañó a una familia de millonarios. La historia en el interior era una obra maestra de la difamación, mezclando verdades a medias con mentiras descaradas, citando fuentes cercanas a la familia, que describían a Lía como una manipuladora nata. La historia del rescate se presentaba como un acto calculado. El robo del collar era la prueba final de su verdadera naturaleza. La noticia se extendió como la pólvora. La gente ama una historia de ricos y pobres, de inocencia corrompida y traición. La opinión pública, fácilmente influenciable, se volvió contra Lía. Era la villana perfecta. En la mansión, el ambiente era glacial. Mateo se había encerrado en su habitación, negándose a comer o a hablar con nadie, excepto con Consuelo. Estaba devastado. Una parte de él no podía creer que Lía fuera una ladrona. La niña que le había enseñado las constelaciones, que escuchaba sus sueños, que había roto un cheque por valor de una fortuna por orgullo. ¿Robaría un collar? No tenía sentido. Pero las pruebas, el collar estaba allí. Y su padre era tan convincente, tan seguro. La duda lo estaba devorando por dentro. Su salud, siempre frágil, comenzó a resentirse. Estaba más pálido, más apático, y la tos seca que a veces tenía por la noche empeoró. Elena estaba perdida en una niebla de confusión. Amaba a su hijo y le dolía verlo sufrir, pero también temía a su marido. La idea de que una ladrona hubiera estado viviendo tan cerca de ellos, ganándose la confianza de su hijo, la aterrorizaba. Confió en el juicio de Ricardo, como siempre había hecho. Lía fue llevada a un centro de detención juvenil, un lugar lúgubre y aterrador, lleno de chicas mayores, más duras, que la miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad. La pusieron en una habitación pequeña con barrotes en la ventana. Una trabajadora social vino a hablar con ella, una mujer cansada que ya había oído todas las historias de inocencia del mundo. Lía intentó explicar, contar su verdad, pero sus palabras sonaban débiles, desesperadas, sin pruebas, sin nadie que la creyera. Era solo la palabra de una niña de la calle contra la de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. El día de la audiencia preliminar, Lía se sentía como un fantasma. La llevaron a una sala de tribunal juvenil. Ricardo y Elena estaban allí, sentados en la primera fila, pareciendo la imagen perfecta de una familia agraviada. Lía los miró, esperando encontrar una pizca de duda en los ojos de Elena, pero la mujer no la miró. Su mirada estaba fija en el suelo. El abogado de Ricardo presentó el caso de manera sucinta y brutal. La evidencia era circunstancial, pero fuerte. El juez, un hombre con cara de hastío, parecía convencido. Todo apuntaba a que Lía sería declarada culpable y permanecería en el centro de detención hasta que cumpliera la mayoría de edad. Estaba sola, completamente y absolutamente sola. El sistema, la sociedad, el mundo entero se había puesto en su contra. La tormenta perfecta que Ricardo Vargas había creado la estaba ahogando. Y esta vez, no había nadie que saltara a salvarla. La esperanza, la última y más preciada de sus posesiones, comenzó a desvanecerse. En la mansión Vargas, el silencio se había vuelto una enfermedad. Mateo empeoraba por momentos. La tos seca se había convertido en un estertor húmedo que sacudía su frágil cuerpo, especialmente por la noche. Se negaba a salir de su habitación, un capullo de miseria autoimpuesto. El doctor Ramírez iba y venía, frunciendo el ceño ante los resultados de las pruebas, hablando en voz baja con Ricardo y Elena sobre estrés psicosomático y un sistema inmunológico comprometido. La verdad era más simple. A Mateo se le estaba rompiendo el corazón y su cuerpo estaba siguiendo el ejemplo. Consuelo,
La vieja doncella de rostro amable era su único vínculo con el mundo exterior. Le llevaba las comidas, que él apenas tocaba, y le cambiaba las sábanas. Ella era la única que veía la profundidad de su dolor. Una tarde, mientras le ayudaba a beber un poco de caldo, Mateo la miró con los ojos febriles. «Consuelo, ¿tú crees que ella lo hizo?», susurró. Consuelo suspiró, su rostro arrugado por la tristeza. «No lo sé, niño. Tu padre es un hombre muy poderoso, y esa niña no tenía nada». A veces la desesperación hace que la gente haga cosas terribles. Hizo una pausa y luego añadió en voz aún más baja. «Pero también he visto la bondad en sus ojos. La forma en que te miraba no era la mirada de una ladrona». Esa pequeña semilla de duda fue todo lo que Mateo necesitó. Pasó la noche en vela, tosiendo y pensando, las palabras de Consuelo resonando en su cabeza. Lía no lo haría. No podía ser. Si no lo hizo, entonces su padre había mentido. Su padre le había tendido una trampa. La idea era tan monstruosa que al principio su mente se resistió. Pero cuanto más pensaba en ello, más encajaba. La frialdad de su padre, su odio hacia Lía desde el primer momento, la forma en que el collar había aparecido tan convenientemente. Su padre había sacrificado a Lía para mantener su mundo perfecto en orden, y al hacerlo, lo estaba destruyendo a él. Una determinación fría, nacida de la fiebre y la desesperación, se apoderó de él. Si su padre usaba mentiras para ganar, él usaría la verdad para luchar. Había una verdad, una terrible verdad que solo él y su padre conocían. Un secreto enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existía. Sabía que revelarlo lo destruiría todo. La imagen de su familia, la reputación de su padre. Todo se haría añicos, pero salvaría a Lía. Y en ese momento, nada más importaba. A la mañana siguiente, el día de la audiencia final de Lía, Mateo tomó su decisión. Usando el intercomunicador de su habitación, llamó a su padre. Su voz era débil pero firme. «Papá, necesito hablar contigo. Es sobre Lía». Ricardo entró en la habitación minutos después. Su rostro mostraba una mezcla de irritación y una pizca de preocupación por la palidez de su hijo. «¿Qué quieres, Mateo?» «Tengo que ir al tribunal para terminar con este sucio asunto». «No irás a ninguna parte», dijo Mateo, y la fuerza en su voz hizo que Ricardo se detuviera. «Vas a retirar los cargos contra Lía, ahora mismo». Ricardo soltó una carcajada. «¿Te has vuelto loco? ¿Esa delincuente te ha lavado el cerebro por completo?» «Ella no es una delincuente». «Y tú lo sabes», replicó Mateo. «Tú pusiste el collar allí, le tendiste una trampa». El rostro de Ricardo se endureció. «¿Y cómo piensas probar esa ridícula acusación?» «No tengo que probarlo», dijo Mateo, y su voz bajó a un susurro helado. «Porque si no retiras los cargos, le contaré a todo el mundo la verdad sobre mi accidente». El color desapareció del rostro de Ricardo. Se quedó paralizado, como si lo hubieran convertido en piedra. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, cargado con el peso de un secreto inconfesable. «No te atreverías», siseó Ricardo. «Pruébame», respondió Mateo. «Prefiero vivir en la ruina que en un mundo donde una persona inocente es destruida para proteger tus mentiras». Lo que sucedió después fue un borrón para Mateo. Su padre se abalanzó sobre él, no para golpearlo, sino para suplicar, para amenazar, su máscara de control hecha pedazos. Gritaba sobre la reputación, sobre el negocio, sobre todo lo que habían construido. En medio del caos, Elena entró en la habitación, atraída por los gritos. «Ricardo, ¿qué está pasando? Lo estás alterando. Nuestro hijo nos está traicionando», gritó Ricardo. «Quiere destruirnos por esa niña de la calle». «No la estoy destruyendo», dijo Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. «Estoy diciendo la verdad. Pregúntale, mamá. Pregúntale a papá cómo me caí de ese árbol hace 3 años. Pregúntale por qué estaba solo». Elena se giró hacia su marido, la confusión y el miedo luchando en su rostro. «Ricardo, ¿de qué está hablando?» La versión oficial, la que todo el mundo conocía, era que Mateo había sufrido una trágica caída mientras jugaba. Un accidente imprevisible. Pero la verdad era mucho más oscura. Ricardo la ignoró, suplicando a Mateo. «Hijo, por favor, te daré lo que quieras. ¿Un pony?
Un viaje a cualquier parte del mundo. Quiero a Lía, dijo Mateo simplemente. Y quiero la verdad. Fue entonces cuando Elena finalmente entendió. La negación en los ojos de su marido, el pánico desesperado. De repente vio a través de la fachada. Se acercó a la cama de Mateo, apartando a Ricardo. «Mateo, mi amor», dijo, su voz temblando. «Cuéntamelo, cuéntame la verdad». Y Mateo se la contó. Contó cómo, 3 años atrás, su padre lo había llevado al parque. Ricardo estaba obsesionado con que su hijo fuera fuerte, atlético, el heredero perfecto. Odiaba la naturaleza soñadora y tranquila de Mateo. Ese día, lo obligó a trepar a un árbol alto, a pesar de que Mateo tenía miedo. «Los Vargas no tienen miedo», le había gritado desde abajo, mientras hablaba por teléfono, cerrando un negocio. Mateo, desesperado por la aprobación de su padre, siguió subiendo. Y entonces, resbaló. Cayó. La caída le rompió la espalda. Su padre terminó la llamada antes de correr hacia él. Mientras Mateo hablaba, Elena empezó a sollozar. No de forma ruidosa, sino con un llanto silencioso y estremecedor que era mucho más terrible. Recordó ese día. Recordó la furia de Ricardo, no por el dolor de su hijo, sino por la debilidad que había causado el accidente. Recordó cómo él había construido la narrativa del trágico accidente, amenazando a Mateo para que nunca contara la verdad, diciéndole que avergonzaría a la familia. Se dio cuenta de que había pasado años viviendo en una mentira, siendo una espectadora pasiva de la crueldad de su marido, una crueldad que había paralizado a su hijo y ahora estaba a punto de destruir a una niña inocente. El sacrificio de Mateo, su disposición a revelar su propia humillación y dolor para salvar a otra persona, fue la chispa que encendió algo en Elena. Se puso de pie, y por primera vez en su vida, miró a su marido no con miedo, sino con un profundo y helado desprecio. «Se acabó, Ricardo», dijo, su voz tranquila pero llena de una fuerza de acero. «Esta farsa se ha terminado». Se giró y salió de la habitación, dejando a Ricardo de pie, derrotado, junto a la cama de su hijo. Ricardo miró a Mateo, no con ira, sino con una especie de asombro vacío. El niño frágil al que había despreciado durante tanto tiempo, acababa de demostrar ser más fuerte que él. Había usado la única arma que Ricardo nunca había entendido, la verdad. Elena no perdió el tiempo. Llamó al abogado de la familia, no para defender a Ricardo, sino para informarles de la situación. Luego llamó al tribunal, pidiendo hablar urgentemente con el fiscal del caso de Lía. En la sala del tribunal, Lía estaba de pie frente al juez, resignada a su destino. Su defensor público acababa de terminar una defensa poco entusiasta. El fiscal se estaba levantando para dar sus argumentos finales cuando un secretario entró corriendo y le susurró algo al oído. El fiscal frunció el ceño, luego miró al juez. «Su señoría, ha surgido nueva información. La parte acusadora desea retirar todos los cargos». Un murmullo recorrió la sala. El juez parecía desconcertado. ¿Retirar los cargos? ¿Basado en qué? En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Elena Vargas entró, seguida por un abogado. Su rostro estaba pálido pero decidido. «Basado en mi testimonio, su señoría», dijo con voz clara. «La niña, Lía, es inocente. Mi marido, Ricardo Vargas, le tendió una trampa. El collar no fue robado. Fue colocado por él. El caos estalló». Lía miró a Elena, sin poder creer lo que oía. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?» «Y tengo pruebas», continuó Elena, entregando un teléfono a su abogado. «Una grabación de mi marido confesando sus acciones». Después de su enfrentamiento en la habitación de Mateo, Elena había vuelto y había grabado a Ricardo mientras él, en su pánico, admitía todo. El juez declaró un receso. Lía fue llevada a una pequeña habitación lateral, su mente dando vueltas. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió y entró Elena. Se arrodilló frente a Lía, y sus ojos estaban llenos de lágrimas de arrepentimiento. «Lía», dijo, su voz quebrada, «no hay palabras para decir cuánto lo siento. He sido una cobarde. Dejé que mi marido me intimidara. Dejé que te hiciera esto. ¿Podrás perdonarme alguna vez?» Lía no sabía qué decir. Solo miró a la mujer que la había despreciado y ahora le pedía perdón. «Fue Mateo», continuó Elena. «Él te salvó. Sacrificó su secreto más doloroso para que el mundo supiera la verdad.
Es el niño más valiente que conozco. Al oír el nombre de Mateo, algo se rompió dentro de Lía. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador. No estaba sola. Mateo la había creído. Había luchado por ella. Cuando el juez volvió a la sala, su rostro era severo. Todos los cargos contra la menor quedan desestimados. Es libre de irse, declaró. Luego miró hacia donde Ricardo debería haber estado sentado. Y emito una orden para que la policía investigue a Ricardo Vargas por perjurio, obstrucción a la justicia y difamación. El imperio de Ricardo Vargas, construido sobre una base de mentiras y orgullo, se había derrumbado en el lapso de una hora. Su verdad, la que tanto se había esforzado por enterrar, había salido a la luz, liberando a Lía y atrapándolo a él en el proceso. La caída de Ricardo Vargas fue tan rápida como brutal. La noticia de su engaño y la verdadera historia del accidente de Mateo se convirtió en un escándalo mucho mayor que el que él había fabricado sobre Lía. Sus socios comerciales se distanciaron, sus amigos dejaron de devolverle las llamadas y su nombre se convirtió en sinónimo de deshonra. Enfrentado a investigaciones criminales y al ostracismo social, hizo lo único que un cobarde como él podía hacer: desapareció. Una mañana, simplemente se fue, dejando atrás una nota breve para Elena, en la que hablaba de proteger los activos restantes y de la traición de su familia. No hubo disculpas, ni remordimiento, solo el eco de un ego herido. Para Elena, su partida fue una liberación. La enorme y silenciosa mansión, que una vez había sido su jaula dorada, se sentía ahora simplemente vacía. El primer acto de Elena como mujer libre fue ir al centro de detención juvenil con una orden judicial para recoger a Lía. Cuando Lía salió, parpadeando bajo la luz del sol, vio a Elena esperándola junto a un coche. No había guardias, ni abogados, solo la mujer cuyo mundo acababa de poner patas arriba. «Hola, Lía», dijo Elena en voz baja. «¿Estás lista para ir a casa?» La palabra casa sonó extraña en los oídos de Lía. No estaba segura de tener un lugar al que llamar así, pero asintió. El viaje de vuelta a la mansión fue silencioso. Cuando llegaron, Consuelo las recibió en la puerta con lágrimas en los ojos, abrazando a Lía con una fuerza que la sorprendió. «El niño Mateo ha estado preguntando por ti cada 5 minutos», dijo la anciana. Elena llevó a Lía directamente a la habitación de Mateo. Él estaba sentado en la cama, luciendo más pálido y frágil que nunca. Pero cuando vio a Lía, sus ojos se iluminaron de una manera que ella no había visto antes. «Lo sabía», susurró él mientras Lía se acercaba a su cama. «Sabía que no lo habías hecho». «Me salvaste», respondió Lía, su propia voz temblorosa. «Tú eres el héroe, Mateo». Él sonrió, una sonrisa débil pero genuina. «Somos un buen equipo», dijo. En las semanas siguientes, la mansión comenzó a transformarse. Con Ricardo fuera, la atmósfera opresiva se disipó. Elena, por primera vez, tomó las riendas de su vida y de su hogar. Pasaba horas hablando con Mateo, no solo sobre su salud, sino sobre sus sueños, sus miedos. Y pasaba horas con Lía, conociendo a la niña a la que casi había permitido que destruyeran. Descubrió la inteligencia aguda de Lía, su feroz lealtad y su sorprendente sentido del humor. Lía y Mateo eran inseparables. Pasaban los días leyendo en el jardín, esta vez sin esconderse. Lía empujaba la silla de ruedas de Mateo por los senderos, contándole historias de la calle, y él le enseñaba sobre las estrellas y las galaxias con los libros de su biblioteca. La salud de Mateo mejoró notablemente. La tos desapareció. El color volvió a sus mejillas. El médico lo llamó una recuperación milagrosa. Elena sabía que no era un milagro. Era amor, era amistad, era Lía. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en la terraza junto a la piscina, el mismo lugar donde todo había comenzado, Elena tomó una decisión. «No podemos seguir viviendo aquí», dijo de repente. Mateo y Lía la miraron, sorprendidos. «Esta casa», continuó Elena, mirando el enorme edificio, «está llena de malos recuerdos. Es demasiado grande, demasiado vacía. No es un hogar. Es un monumento al ego de un hombre». Hizo una pausa y luego los miró a ambos, con el corazón en los ojos. «Quiero que empecemos de nuevo, los tres, en un lugar diferente, un lugar nuestro». Vendió la mansión y casi todo lo que había en ella.
Compró una casa mucho más pequeña en una calle arbolada y tranquila en una parte diferente de la ciudad. La casa tenía un gran jardín trasero, no perfectamente cuidado, sino un poco salvaje y lleno de vida. Tenía grandes ventanas que dejaban entrar el sol y una cocina lo suficientemente grande como para que los tres pudieran cocinar juntos. La mudanza fue un nuevo comienzo. Elena inscribió a Mateo en una escuela cercana que tenía programas para niños con necesidades especiales. Por primera vez, Mateo tuvo compañeros de clase, amigos con los que hablar de videojuegos y ciencia. Lía también fue a la misma escuela. Al principio fue difícil. Era mayor que los niños de su curso debido a los años que había perdido, pero su inteligencia y su determinación la ayudaron a ponerse al día rápidamente. Una tarde, unos meses después de la mudanza, Elena llamó a Lía a la sala de estar. Se sentó junto a ella en el sofá, que era cómodo y un poco desgastado, a diferencia de los muebles rígidos de la mansión. Tenía una carpeta en las manos. Lía, comenzó, su voz un poco nerviosa. He estado hablando con abogados. Y, bueno, me gustaría preguntarte algo muy importante. Abrió la carpeta. Dentro había documentos legales. Sé que no puedo reemplazar a tu madre, y nunca lo intentaría, pero me gustaría, si tú quisieras, me gustaría adoptarte, convertirme en tu madre legalmente. Lágrimas brotaron de los ojos de Elena. No por caridad, Lía, no porque te deba algo, sino porque ya te quiero como a una hija. Has traído tanta luz a nuestras vidas. Le devolviste la vida a Mateo, y me la devolviste a mí. Sería el mayor honor de mi vida si me permitieras ser tu familia. Lía se quedó sin palabras. Miró a Elena, la mujer que había pasado del miedo al desprecio y finalmente al amor. Miró los papeles que le ofrecían un nombre, una seguridad, un futuro, pero más que eso, le ofrecían un hogar, le ofrecían una madre. Desde el umbral de la puerta, Mateo observaba en su silla de ruedas. «Di que sí, Lía», dijo en voz baja, con una sonrisa en el rostro. «Ya eres mi hermana de todos modos». Lía se lanzó a los brazos de Elena, y ambas lloraron juntas, un llanto de sanación y de alegría. Los años que siguieron fueron una sinfonía de momentos ordinarios y hermosos. Cumpleaños celebrados con pasteles caseros. Tardes de cine en el sofá, con los tres acurrucados bajo una manta. Discusiones sobre la tarea de matemáticas. La emoción del primer baile escolar de Mateo, al que Lía lo acompañó. La alegría de ver a Lía ganar un premio de ciencias. Crecieron juntos, sanaron juntos. La casa se llenó de risas, el tipo de risas genuinas que nunca se habían oído en la mansión de los Vargas. Lía floreció, convirtiéndose en una joven segura y compasiva, con los ojos de su madre pero con una fuerza que era toda suya. Mateo, aunque todavía en su silla de ruedas, se volvió extrovertido y feliz, su mundo expandiéndose mucho más allá de los confines de una piscina solitaria. Y Elena se convirtió en la madre que siempre debió haber sido, presente, amorosa y ferozmente protectora de su pequeña y poco convencional familia. Una tarde soleada, Lía, ahora una adolescente de 16 años, estaba en el jardín ayudando a Mateo, de 15, a plantar un rosal. Elena los observaba desde la ventana de la cocina, con una sonrisa en el rostro. Vio a Lía reír, con la cara manchada de tierra. Vio a Mateo pasarle una herramienta, sus movimientos fáciles y coordinados. No eran la niña mendiga y el niño rico. Eran solo Lía y Mateo. Eran hermanos. Eran familia. Pensó en aquel día terrible junto a la piscina, el día que casi termina en tragedia, pero que, en cambio, se convirtió en el catalizador de su salvación. Se dio cuenta de que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar. El coraje no tiene precio. La lealtad no se puede negociar. Y el amor, el verdadero amor familiar, no nace de la sangre, sino de las elecciones que hacemos. La elección de saltar a aguas peligrosas, la elección de decir la verdad aunque duela, y la elección de abrir tu corazón para formar una nueva familia, a partir de los pedazos rotos de la antigua. Y en su pequeño y luminoso hogar, esa era una elección que hacían felizmente todos los días. Fin de la historia.